Hola amigos, bienvenidos a su canal. Wallace, no apagues la luz. Antes de comenzar, recomendamos tener precaución si hay menores de edad cerca, ya que la historia que escucharás a continuación es muy fuerte. ¿Listos para este nuevo relato? Bueno, comenzamos. Primero que nada, si están escuchando mi historia, lo más probable es que yo ya no siga con vida. Mi nombre es Anselmo. Tenía 20 años cuando todo esto ocurrió. En aquel entonces estudiaba la universidad, y mi mayor sueño era convertirme algún día en periodista. Siempre me gustó investigar casos extraños, desapariciones, asesinos, conspiraciones. Cualquier cosa oscura llamaba mi atención. Mis amigos decían que yo tenía una obsesión enfermiza con descubrir la verdad detrás de las cosas. Qué ironía, porque terminé atrapado en una historia mucho peor que cualquier cosa que hubiera investigado. Todo comenzó una noche cualquiera. Una maldita noche cualquiera. Recuerdo perfectamente el ambiente de esa noche, porque incluso ahora, mientras escribo esto, todavía puedo sentir el frío recorriéndome la espalda al recordarla. Había salido de mi domicilio alrededor de las 10 de la noche para ir a una tienda que se encontraba a unas cuantas cuadras. Mi madre me había pedido unas cosas para cenar y yo aproveché para salir un rato porque llevaba horas encerrado haciendo tareas de la universidad. La colonia estaba demasiado silenciosa. Ese fue el primer detalle extraño. Normalmente a esa hora todavía había gente caminando, música saliendo de algunas casas, perros ladrando, pero aquella noche parecía como si el lugar estuviera muerto. Solo se escuchaba el viento y mis pasos. Recuerdo haber metido las manos en la sudadera porque hacía bastante frío. Mientras caminaba, iba viendo mi celular, revisando mensajes sin importancia. Incluso recuerdo exactamente la canción que estaba escuchando en mis audífonos. Eso es lo aterrador de los recuerdos. Los detalles inútiles nunca desaparecen. Doblé en una calle poco iluminada para cortar camino hacia la tienda, y fue ahí donde mi vida terminó. Escuché el sonido de un motor acercándose lentamente detrás de mí. Volteé apenas por encima del hombro. Era una minivan negra, ventanas polarizadas, sin placas. Pensé que solo iba pasando. Seguí caminando, pero entonces noté algo raro. La camioneta avanzaba exactamente a mi velocidad. Mi corazón comenzó a acelerarse. Apreté el paso. La minivan también. Sentí un escalofrío horrible subir por mi espalda. Volteé nuevamente, y justo en ese momento, la puerta lateral se abrió de golpe. 3 hombres con máscaras descendieron rápidamente. Todo ocurrió demasiado rápido. Uno de ellos me sujetó por detrás, con una fuerza brutal. Otro me inmovilizó los brazos. Intenté gritar, intenté patearlos, pero uno de ellos sacó una especie de lata metálica y me roció algo directamente en el rostro. Sentí un olor químico insoportable, dulce, pero metálico. A la vez, mis piernas dejaron de responder, casi al instante. La vista comenzó a nublarse. Escuchaba voces distorsionadas. «Este está bien. Rápido. Métanlo». Intenté resistirme, pero mi cuerpo ya no reaccionaba. Lo último que recuerdo antes de perder el conocimiento fue ver el interior oscuro de aquella camioneta y sentir cómo me arrastraban hacia adentro. Después, nada. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando desperté, sentí como si me hubieran golpeado la cabeza con un martillo. Me dolía todo el cuerpo. La garganta me ardía. Los ojos me pesaban demasiado. Intenté moverme y sentí el suelo helado debajo de mí. Abrí lentamente los ojos, y lo primero que pensé fue que seguía soñando. Me encontraba dentro de una habitación enorme completamente blanca. No había ventanas. No había absolutamente nada que indicara dónde estaba. Las paredes eran lisas, frías y limpias, como si estuviera dentro de un laboratorio. En las esquinas superiores había varias cámaras negras, apuntándonos desde diferentes ángulos. Del otro lado del cuarto había una gigantesca puerta metálica de seguridad. Parecía la entrada a una bóveda, pero lo peor era el enorme cristal polarizado que ocupaba parte de una pared. Nosotros no podíamos ver qué había detrás, pero algo dentro de mí sabía perfectamente que alguien nos observaba desde el otro lado. Sentí un miedo horrible. Me incorporé rápidamente. Y entonces me di cuenta de algo todavía peor.
No estaba solo. Había más personas dentro de aquella habitación. Algunos apenas despertaban. Otros caminaban desesperados. Una mujer estaba llorando sentada contra una pared. Todos parecían tan confundidos y aterrados como yo. Un hombre alto de barba comenzó a acercarse lentamente. «¡Ey! Tranquilo. Tranquilo». Su voz temblaba. «¿Dónde estamos?», pregunté. El hombre negó lentamente. «No tengo idea». Me ayudó a levantarme. «Me llamo Carlos». Poco a poco, todos comenzamos a hablar, o más bien, a intentar entender qué demonios estaba pasando. Carlos tenía 30 años y trabajaba como mecánico. Patricia tenía 40 años y era enfermera. Josué era un profesor de 50 años. Luna tenía 60 y era pintora. Darío tenía 70 y había sido músico. Y Carmelo tenía 80 años. Era un anciano extremadamente delgado, de ojos hundidos y manos temblorosas. Pero lo extraño era que parecía menos asustado que todos nosotros. Mientras los demás gritaban y golpeaban la puerta, él simplemente observaba el cuarto en silencio, como si estuviera esperando algo. Todos teníamos algo en común. Habíamos sido secuestrados. Todos, algunos saliendo del trabajo, otros caminando. Uno incluso había desaparecido mientras manejaba. Pero el método siempre era el mismo. Una camioneta, hombres con máscaras, un químico, oscuridad. El miedo comenzó a crecer rápidamente. Carlos golpeaba la puerta metálica con desesperación. «Abran, malditos». Patricia lloraba sin parar. Yo caminaba de un lado a otro, intentando mantener la calma. Pero aquel lugar se sentía mal, muy mal. No sabría explicarlo. Era como si el aire mismo estuviera muerto. Entonces, la bocina junto al cristal emitió un zumbido. Todos nos quedamos inmóviles. El sonido retumbó por toda la habitación y luego, una voz comenzó a escucharse. Era una voz robótica, distorsionada, inhumana. Nadie se movió. «Bienvenidos a este reality show». Sentí como el corazón comenzaba a golpearme el pecho con fuerza. La mujer llamada Patricia comenzó a llorar todavía más fuerte. La voz continuó. «Un programa privado transmitido en la Deep Web». Carlos retrocedió lentamente. «¿Qué demonios?». Entonces, desde unas pequeñas rendijas en las paredes, comenzó a salir un gas grisáceo. Empezó a descender lentamente hacia nosotros. Patricia gritó: «¿Qué es eso?». La voz respondió casi con diversión: «A partir de este momento, inhalarán un gas especial que les impedirá dormir». Sentí como el miedo me congeló completamente. Nadie dijo nada. Creo que ninguno podía procesarlo. El juego terminará cuando el último participante quede dormido. Carlos comenzó a golpear el cristal desesperado. «Están enfermos». La voz soltó una pequeña risa robótica. «El último en permanecer despierto será el ganador». «¿Ganador de qué?», gritó Patricia, pero la voz la ignoró. «Cada participante podrá pedir una sola cosa para entretenerse durante el juego». La pantalla encima del cristal se encendió mostrando símbolos extraños y números moviéndose. «Nos vemos pronto». La transmisión terminó, y el silencio que quedó después fue muchísimo peor. Todos nos mirábamos aterrados sin saber qué demonios hacer. El gas seguía bajando lentamente desde el techo, invisible casi por completo, silencioso, como una presencia viva. Carlos intentó romper el cristal con una silla metálica que había en una esquina. Fue inútil. Ni siquiera logró rayarlo. Patricia se dejó caer al suelo llorando. Josué repetía una y otra vez: «Esto no puede estar pasando. Esto no puede estar pasando». Yo sentía que me faltaba el aire. Intentaba convencerme de que aquello era una broma enferma, lo que fuera, pero había algo dentro de mí que sabía la verdad. No íbamos a salir fácilmente de allí. Después de varios minutos, una pequeña compuerta metálica se abrió en la pared. Encima de ella, una luz roja comenzó a parpadear. La voz regresó: «¿Pueden hacer su petición?». Nadie respondió al principio, hasta que Josué habló: «Quiero libros». La compuerta se cerró. Segundos después, volvió a abrirse. Había varios libros dentro.
Todos nos quedamos helados. Eso significaba que realmente estaban observándonos todo el tiempo. Patricia pidió una pequeña televisión portátil. Darío pidió unos audífonos para escuchar música. Luna pidió pinceles, pintura y un lienzo enorme. Carlos pidió herramientas, aunque obviamente no se las dieron. Le entregaron revistas y manuales de mecánica. Carmelo pidió una Biblia vieja. Y yo pedí una libreta y una pluma. No sé exactamente por qué. Tal vez porque quería escribir todo. Tal vez porque necesitaba sentir que aún tenía control sobre algo. O tal vez porque en el fondo ya sabía que nadie creería esta historia. Cuando sostuve aquella libreta entre mis manos, miré nuevamente el cristal polarizado y por primera vez tuve la horrible sensación de que alguien estaba sonriendo detrás de él, observándonos, esperando, como si todo aquello apenas estuviera comenzando. Tomé la libreta con las manos temblorosas, me concentré y empecé a escribir desde la noche de mi secuestro, tal vez porque quería sentir que aún tenía algo de control, tal vez porque necesitaba convencerme de que seguía siendo una persona y no un animal encerrado, o tal vez porque en el fondo sabía que nadie saldría vivo de ese lugar, y quería pensar que este acontecimiento llegaría a oídos de todo el mundo, para que tuvieran cuidado de este tipo de personas, psicópatas o monstruos que se divertían con el dolor ajeno. Así que decidí escribir todo, cada cosa, cada ruido, cada grito, cada mirada, todo. Tenía la esperanza de que alguien encontrara aquella libreta algún día. Quería que supieran lo que pasó allí dentro, porque lo que nos hicieron fue peor que la muerte. Día 1. Las primeras horas no fueron tan malas. El gas seguía entrando lentamente por las rendijas del techo, pero aún podíamos pensar con claridad. Incluso intentábamos mantener la calma. Carlos hojeaba sus revistas de mecánica. Patricia veía programas viejos en su pequeña televisión. Darío escuchaba música con los ojos cerrados. Luna comenzó a pintar tranquilamente en el lienzo. Carmelo leía la Biblia en voz baja. Yo escribía. El problema era el silencio. Ese lugar tenía un silencio enfermizo. No existían sonidos del exterior. No había ventanas. No sabíamos si era de día o de noche. Solo por el reloj de pared nos dábamos cuenta del tiempo que pasaba. Era como estar enterrados vivos. Día 2. El dolor de cabeza y el estrés comenzó a sentirse horrible. Los ojos ardían. Era una sensación desesperante. Todos bostezábamos constantemente. Pero el gas parecía impedir que el cuerpo realmente descansara. Carlos comenzó a ponerse agresivo. Golpeaba constantemente la puerta metálica. Malditos. Déjennos salir. Nadie respondía. Esa noche, o lo que creíamos que era noche según el reloj, Josué dijo algo extraño. ¿Escucharon eso? Todos lo miramos. ¿Qué cosa?, pregunté. Josué comenzó a mirar nervioso hacia las paredes. Hay alguien hablando. Patricia comenzó a alterarse. No empieces con tonterías. Pero Josué insistía. Detrás de la pared hay personas susurrando. Nos quedamos en silencio. Y por un segundo, yo también creí escuchar algo. Como murmullos lejanos, muy bajos, como personas hablando debajo del agua. No dormimos. No podíamos. Día 3. Las cosas comenzaron a empeorar. Darío llevaba horas escuchando música, cuando de pronto se quitó los audífonos, violentamente. «Apáguenlos». Todos nos sobresaltamos. ¿Qué pasó? Darío estaba sudando. La música cambió. ¿Cómo que cambió? Había voces. Alguien hablaba dentro de las canciones. Nadie le creyó. Pero minutos después, comenzó a llorar. Un hombre de 70 años. Llorando como un niño pequeño. Esa noche escribí algo en mi libreta. Creo que el gas está haciendo algo en nuestras cabezas. Día 4. Patricia comenzó a hablar sola. Susurraba mirando el cristal polarizado, como si alguien estuviera del otro lado, hablándole cuando Carlos intentó acercarse. Ella comenzó a gritar, desesperadamente. «No los veas». «¿A quién?» «A los que están detrás del vidrio». Miré el cristal. No había nada.
Pero Patricia retrocedió aterrorizada. Nos observan todo el tiempo. Luego comenzó a reírse. Una risa horrible, vacía. Aquella noche, Luna terminó su primera pintura. Cuando la vimos, todos sentimos miedo. Era una figura humana, extremadamente alta, sin rostro, parada frente a nosotros. Y detrás de ella, había personas colgadas del techo. Yo no pinté eso, susurró Luna temblando. Entonces, ¿quién? Luna comenzó a llorar. No lo recuerdo. Día 5, comenzaron los primeros ataques de pánico. Josué, de la nada, comenzó a gritar. Se sujetaba la cabeza desesperadamente. No los escuchen, no los escuchen. Carlos intentó tranquilizarlo, pero al acercarse a Josué, comenzó a golpearse contra la pared. Una y otra vez, la sangre empezó a correr por su frente. Tuvieron que sujetarlo entre varios. Esa fue la primera vez que pensé seriamente que moriríamos allí. Día 6. Yo también empecé a escuchar cosas, pasos, respiraciones, golpes detrás del cristal. A veces juraba ver siluetas moviéndose, pero desaparecían cuando parpadeaba. La falta de sueño se había convertido en dolor físico. Los ojos ardían de forma insoportable. La cabeza latía horriblemente. Sentía que mi cerebro estaba inflamándose. Día 7, la primera semana. Y fue ahí cuando las cosas dejaron de parecer humanas. Carlos comenzó a lastimarse solo. Primero se rascaba desesperadamente los brazos. Luego comenzó a arrancarse pedazos de piel. Tengo cosas debajo. La siento caminar. La sangre corría por sus manos. Intentamos detenerlo, pero nos golpeó. Tenía una fuerza monstruosa. Mientras tanto, Luna seguía pintando, pero las pinturas se volvieron cada vez más horribles e incoherentes. Personas sin ojos, montañas de cuerpos, sombras, sonriendo, y una figura aparecía en todas las pinturas. Una mujer flotando, sin piernas, con una sonrisa enorme y grotesca. Luna juraba no recordar haberla pintado. Semana 2. Ya casi no podíamos hablar coherentemente. Las palabras se mezclaban. A veces olvidábamos nuestros nombres. Yo empecé a escribir cosas sin sentido en la libreta. Frases incompletas, garabatos, números repetidos. Y entonces, la vi por primera vez. La mujer, la de la pintura. Esa misma, estaba parada junto al cristal. No tenía piernas. Flotaba lentamente sobre el suelo. Su cabello cubría parte de su rostro, pero podía ver su sonrisa. Una sonrisa imposible, demasiado grande, demasiado abierta. Retrocedía aterrorizado, pero nadie más parecía verla. Ella inclinó lentamente la cabeza hacia mí y comenzó a reír. Un sonido húmedo, asqueroso. Desde ese día, comenzó a aparecer constantemente. A veces detrás de mí, a veces reflejada en el cristal, a veces parada junto a mi libreta, observándome escribir. Ya no sabía qué era real y qué no. Eso me dificultaba más escribir. Semana 3. El reality se convirtió en un infierno. La voz robótica regresó. Los espectadores quieren más entretenimiento. Y entonces, por la rendija, comenzaron a lanzar cosas. Vidrios rotos, cuchillos, tijeras, objetos filosos. Patricia fue la primera en perder completamente la razón. Comenzó a arrancarse el cabello mientras gritaba que había personas dentro de sus ojos. Después, intentó sacárselos. Josué murió de un ataque al corazón. Simplemente comenzó a gritar, mirando una esquina, y cayó muerto. Darío atacó a Carlos creyendo que era una de las sombras. Se mordían. Se golpeaban. Parecían animales. Carmelo dejó de hablar por completo. Solo repetía una frase. Ya vienen. Ya vienen. Ya vienen. Luna seguía pintando incoherencias, pero ahora usaba su propia sangre. Hasta que cayó desangrada. No sé exactamente cuántos días pasaron después. Mi escritura comenzó a deformarse. Apenas podía pensar. La mujer flotante aparecía todo el tiempo. A veces, encima de mí, mientras intentaba descansar. A veces susurrándome al oído. Decía cosas horribles. Me decía que jamás saldríamos, que ellos disfrutaban escucharnos sufrir. El cuarto olía a sangre, a sudor,
a muerte. Algunos comenzaron a desvivirse solos, otros se atacaban entre ellos. Durante episodios de locura, el reality se había convertido en una carnicería, y lo peor era escuchar las risas detrás del cristal. Los espectadores disfrutaban aquello. Lo último que alcancé a escribir con poca claridad fue esto: ella está aquí otra vez. Para este momento, tengo que hacer una pausa. Desde la tercera semana en adelante, el que está intentando terminar este diario soy yo, el encargado de alimentar a todos los participantes, y al final, fui el encargado de limpiar todo el caos. Así que yo recogí la libreta de Anselmo y terminé de narrar todo lo ocurrido. Lo siguiente fue añadido por mí, por mi puño y letra, más firme, más tranquila. Si están leyendo esto, yo fui uno de los encargados del proyecto en Anselmo. Fue el último participante con vida. El show fue un éxito absoluto dentro de la web oscura. El sujeto resistió más de lo esperado. Las alucinaciones terminaron destruyéndolos a todos. Los espectadores disfrutaron especialmente la entidad que el participante Anselmo describió. La mujer flotante. Anselmo murió después de varios días, hablando solo. Tomó unas tijeras que habían sido arrojadas para aumentar el entretenimiento del programa. Comenzó a gritar que la mujer estaba encima de él, y luego se terminó cortando el cuello. La última frase escrita en la libreta que escribí decía: actualmente seguimos secuestrando personas para continuar el show. Y créanme, el siguiente reality será mucho mejor. Si les gustó esta historia, no olvides darle like y suscribirte a tu canal. Bolas, no apagues la luz para seguir generando contenido de tu agrado. No olvides seguirme en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Nos vemos en el próximo relato.